Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta hoy y siempre nos gusta hacerles saber a nuestra audiencia de televisión que venimos una vez al mes y grabamos estos 4 programas y, como les he dicho a todos, tan a menudo van a ver a las mismas personas sentadas en el mismo lugar durante todo un mes, cuando es de manera semanal, pero de todos modos nos alegra que estés aquí y, como de costumbre, solo vamos a hacer una rápida mención de nuestros libros, cintas, que son una recopilación de todos nuestros programas pasados. Y, sabes, es tan emocionante. Acabamos de regresar de Minnesota y han estado usando los programas antiguos, comenzando desde cuando grabamos por primera vez en 1991 y todo lo demás. Y, simplemente lo han devorado, supongo que podría decir. Así que el tiempo no tiene parte en cambiar la palabra de Dios. No creo que enseñaría nada de manera diferente si tuviera que empezar en Génesis de nuevo hoy, pero de todos modos, para aquellos de ustedes que están en la televisión y se han perdido la parte anterior de nuestros programas, nos encantaría que llamaran o escribieran y se enviaremos lo que tenemos disponible en el contenido. Está bien, ahora para aquellos de ustedes aquí en el estudio ya han abierto en Romanos capítulo 9, donde vamos a retomar lo que dejamos en nuestro último programa, y eso es en el versículo 25. Recuerden, como tengo aquí en la pizarra, que estos 3 capítulos en Romanos, capítulo 9, son Pablo tratando con el pasado de Israel, por qué han estado teniendo los problemas que han tenido. Luego entramos en el capítulo 10, con suerte, antes de salir de aquí esta tarde. Vamos a tratar cómo Dios trata a Israel. Hoy, y por supuesto nunca olviden, en Romanos capítulo 3, Pablo nos dio una pista de lo que es, cuando dijo, no hay diferencia. Hoy un judío tiene que acercarse a Dios en la misma base que nosotros como gentiles. Y luego entramos en el capítulo 11. Se estará tratando con el futuro de Israel. Futuro, Dios no ha terminado con la nación de Israel, como el 90% de la cristiandad quisiera hacernos creer. Pero las promesas del pacto de Israel aún se van a cumplir. Pero por supuesto, no puede suceder hasta que Dios termine de tratar con la iglesia gentil. Y veremos eso de manera tan gráfica en el capítulo 11. Está bien, ahora, entonces volviendo sin embargo al capítulo 9, todavía tratando con el pasado de Israel, y así naturalmente Pablo va a estar volviendo al Antiguo Testamento porque el dilema de Israel fue profetizado. Dios sabía que Israel iba a estar ciego a estas cosas, que Israel no reconocería a su Mesías incluso cuando él viniera. Y así Pablo hace referencia entonces, incluso ahora, en el versículo 25, a la antigua profecía, Oseas. Y él dice, como dice también en Oseas, por supuesto esa es la versión griega de Oseas. Así que como también dice en Oseas, llamaré a mi pueblo, al que no era mi pueblo, y a la amada, que no era amada. Ahora, creo que para entender a qué se refiere Pablo, o incluso a qué se refería Oseas, volvamos a Hechos por un momento. Regresa a los Hechos. Y recuerdas que estaba el gran Cornelio, tratando de resolver la controversia sobre Pablo, yendo a los gentiles, mientras que los creyentes judíos en Jerusalén pensaban, por supuesto, que estaba completamente desubicado y, como consecuencia, lo habían llamado a Jerusalén para que respondiera a estas cosas, pero, como recuerdas, Pedro finalmente defendió a Pablo y recordó que hace un buen tiempo Dios lo había enviado a la casa de Cornelio, y los ojos de Pedro se abrieron al hecho de que, sí, Dios podía salvar a los gentiles sin que se convirtieran en prosélitos del judaísmo, pero ahora, en el capítulo 15 de los Hechos, vamos a bajar al versículo 12. Y aquí es donde han escuchado a Pedro mientras compartía con estos judíos en Jerusalén, y me imagino que eso involucró a los 11 de los 12, así como a Pedro y algunos de los otros líderes en Jerusalén. Y ahora mira su conclusión.
El versículo 12 de Hechos 15 dice, entonces toda la multitud guardó silencio y escuchó a Bernabé y a Pablo declarando qué milagros y maravillas había hecho Dios entre los gentiles por medio de ellos. Y después de que guardaron silencio, ahora ves, había habido un alboroto. ¿Cómo en el mundo puedes llevar esto a los gentiles? Porque los judíos estaban celosos, recuerda, de su relación con Jehová, y no podían reconciliar estas cosas. Pero al final, he dicho muchas veces, sabes, Dios hace todo soberanamente. Si Pedro no hubiera tenido esa experiencia reveladora en la casa de Cornelio, Pablo nunca se habría librado de esto. El cristianismo nunca habría despegado. Pero Dios le abrió los ojos a Pedro 12 años antes al hecho de que los gentiles podían ser salvos simplemente creyendo. Y así ahora, se ha concluido. Y así, en el versículo 13, después de que Pedro pudo calmar este ruido de todos estos judíos que estaban en oposición a Pablo, después del versículo 13, después de que guardaron silencio, Santiago respondió diciendo, hombres y hermanos, escúchenme, Simón o Pedro ha declarado cómo Dios al principio visitó a los gentiles para sacar de ellos un pueblo para su nombre. Y luego el versículo 15, y a esto concuerdan los profetas, porque está escrito, y regresa al libro de Amós, después de esto, después de llamar a un pueblo para su nombre, volveré a edificar el tabernáculo de David que ha caído, y volveré a levantar sus ruinas, y lo estableceré. Ahora, aquí se llegó a la conclusión de que sí, Dios va a sacar de los gentiles un pueblo para su nombre. Ahora, soy muy consciente de que, según las Escrituras, los gentiles ciertamente no entran en eso. ¿Qué debo decir? Esa relación íntima que Dios tenía con Israel cuando los llamó mi pueblo. Y luego, por supuesto, cuando se apartaron y en su obstinación y su incredulidad, entonces le dijo a Moisés, tu pueblo, y no será, por supuesto, hasta que Israel regrese con una fe completa, cuando haya tenido lugar el regreso de Cristo, que una vez más, entonces serán llamados el pueblo de Dios, o mi pueblo. Pero aparte de esta parte aquí en Hechos, donde Dios dice que va a llamar a un pueblo para su nombre, nosotros como gentiles somos más. ¿Qué debería decir? Más correctamente referidos como sus nacidos, ¿somos los hijos de Dios? Y ese es un término, por supuesto, que Israel nunca ha disfrutado y nunca disfrutará. Y eso es lo que enfaticé, incluso en nuestro seminario el sábado pasado. Nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, disfrutamos de una posición que incluso Israel nunca alcanzará. Y por supuesto tengo la impresión de que la iglesia será la novia de Cristo, y como tal, por supuesto, somos coherederos con Cristo. Vamos a reinar y gobernar con Cristo. Y eso significa que todo lo que es de Él será nuestro, y todo lo que es nuestro, por supuesto, es de Él. Pero esta es la tremenda relación que tenemos ahora como los mismos nacidos. Dios, gracias a nuestra experiencia de salvación, está bien, pero creo que esto es lo que, volviendo a Romanos 9, ahora en el versículo 25, creo que estas son las personas a las que se refiere aquí el apóstol Pablo, que estos gentiles, que nunca fueron considerados en el Antiguo Testamento como teniendo algo que ver con el Dios de Israel, pero ahora de hecho son un pueblo que Dios ha llamado de entre los gentiles, los ha llamado a sí mismo, y luego, por supuesto, cuando termine con eso, como veremos en Romanos 11, entonces volverá a su pueblo de pacto, Israel. Está bien, pero ahora continuemos en el capítulo 9 de Romanos y en el versículo 26. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, allí serán llamados. Ahora aquí viene lo que acabo de mencionar, el tecnon en griego o los nacidos, que serán llamados los hijos del Dios viviente. Ahora, esos somos nosotros. Ese es el gentil. No somos un pueblo de pacto como lo fue Israel. Nunca te dejes llevar por esta relación. Pacto, no estamos bajo pactos. Estamos bajo ¿cómo lo diría? Estamos bajo, de nuevo, los nacidos.
hemos nacido de nuevo por obra del Espíritu Santo en el momento en que creemos. Y así creo que esto es exactamente lo que tenemos que enfatizar. Esa última parte del versículo 26, que seremos llamados los hijos del Dios viviente. Ahora, entonces vuelves al versículo 27. Y de nuevo Pablo va a ir a otra parte del Antiguo Testamento. Él va a ir a Isaías. Y hasta Isaías clama acerca de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Ahora, he enfatizado esto antes, creo, en el programa, o al menos en nuestras clases aquí en Oklahoma, que hay lo que yo llamo una doctrina, la doctrina del remanente. A lo largo de las Escrituras, Dios nunca ha disfrutado de la mayoría, siempre ha sido ese pequeño remanente. Ahora, supongo que el primero al que podrías referirte, por supuesto, sería el diluvio de todos esos miles de millones de personas, al menos que yo creo que estaban en la tierra en el momento del diluvio. ¿Cuántos permanecieron fieles a Dios? 8, ¿ves? Incluso algunos de ellos se volvieron bastante despreciables después, pero sin embargo solo 8, ese pequeño, diminuto remanente. Y luego, cuando finalmente la nación de Israel entra en escena, como señalamos en uno de nuestros últimos programas, la palabra recaería sobre Jacob. ¿Recuerdas? Toda la nación. Pero ¿cuántos de Jacob responderían y creerían? Solo unos pocos, y generalmente se les llamaba Israel. Está bien, ahora es de la misma manera aquí en esta parte de Isaías. Dios siempre ha tenido su remanente. Incluso dentro de la nación de Israel, ahora, todos, ustedes conocen el relato de Elías allí en el Monte Carmelo, cuando confrontó a todos los profetas de Baal, y bajo la mirada escrutadora de la vieja Jezabel, que estaba a unas 14, 15 millas al este. Pero ¿recuerdas ese relato allí? Oh Elías, después de que escuchó la amenaza de Jezabel, de que al día siguiente sería como todos sus sacerdotes hoy, ¿y qué hizo el pobre Elías? Debió estar en buena forma porque no sé cuánto tiempo tomó, pero de repente, desde el Monte Carmelo, allá en el norte de Israel, lo encontramos hasta allá abajo. Creo que en el monte donde se dieron los 10 mandamientos, que estaría en la zona sur, y corrió, ¿recuerdas? Y finalmente, cuando ya está agotado, se sienta debajo de un árbol de enebro. ¿Y qué dice? Señor, quítame la vida y terminemos con tu trato con Israel, porque soy el único que queda. ¿Pero qué le dijo Dios a Elías? Oye, viejo, puede que no lo sepas, pero tengo 7,000 que aún no han doblado su rodilla ante Baal. Bueno, 7,000 de unos pocos millones sigue siendo solo un pequeño remanente. Y así, eso siempre ha sido así. Ahora, cuando llegas al primer adviento de Cristo, nos gusta pensar, y creo que la mayoría de la gente piensa que los judíos eran en su mayoría un pueblo obediente. ¿Lo eran? No. Solo quedaban unos pocos como verdaderos creyentes, y esos, por supuesto, eran los padres de Juan, el Bautista, Zacarías y Elías, José y María. Solo esos pocos que aún eran verdaderos creyentes en el Dios de Abraham. El resto solo estaba cubierto por nada más que su religión. Eso era todo lo que tenían, solo una religión muerta. Y por eso Jesús los llamó sepulcros blanqueados, porque eran una religión muerta sin vida espiritual alguna. Y así luego llegas a incluso el final del ministerio terrenal de Cristo. Y de nuevo, siempre me gusta usar las Escrituras porque algunas de estas afirmaciones son radiográficas, sé que lo son. Regresa a Hechos capítulo 1. Versículo 15, Hechos capítulo 1, versículo 15. Y aquí estamos, después de los 3 años de ministerio terrenal de Cristo, subiendo y bajando por las carreteras y caminos de la pequeña nación de Israel. Y creo que de nuevo la mayoría de la gente está totalmente engañada. Ellos piensan que todas esas multitudes que seguían a Jesús a donde quiera que iba eran todos creyentes. No, no lo eran. No lo eran. ¿Por qué lo seguían? No porque Él fuera en quien estaban poniendo su fe, sino porque Él era el que estaba repartiendo almuerzos gratis. Y la gente no era diferente entonces de lo que es hoy.
Prometes un almuerzo gratis y las multitudes vendrán. Prometes una reunión de sanación y las multitudes vendrán. Te garantizo que lo harán. Pero no eran creyentes. La única razón por la que los sanó a todos es porque estaba demostrando quién era y no iba a tener un fracaso. Y así todo lo que él sanó fue sanado. Pero no eran creyentes. Eran solo una multitud tratando de aprovecharse de algo que era gratis. Pero al final de sus 3 años y después de su crucifixión y resurrección, este grupo de creyentes se reúne en el aposento alto en Jerusalén. Ahora, no estoy diciendo que esto sea todo. Venían desde el norte de Israel, pero creo que esto es todo lo que había en el área de Jerusalén. Ahora mira el versículo 15. Y en esos días Pedro se levantó en medio de los discípulos y dijo, ¿cuántos nombres había juntos? Monty. Y creo que eso fue todo. Creo que este fue en el total. Los verdaderos creyentes de judíos, al menos en el área de Jerusalén, Judea, 120. Después de 3 años de su tipo de ministerio, y luego nos preguntamos por qué nuestros números hoy son pequeños y cada vez más pequeños. Y si no sabes que estamos disminuyendo en número, realmente no sabes lo que está pasando. Porque el verdadero elemento creyente está siendo atacado desde todas direcciones. Estoy seguro de que todos ustedes están al tanto del artículo que salió en la última revista de EEU, Noticias y Reporte Mundial, donde estos grandes, supuestos teólogos, famosos, están desmenuzando las Escrituras, están rechazando todas las afirmaciones de Cristo, nos están diciendo que Él no era más que un impostor, y creo que la afirmación más ridícula que hizo uno de esos tipos, ahora aquí está de nuevo. Sabes, un montón de letras detrás del nombre de un tipo no siempre significa todo. Pero aquí uno de estos teólogos, con una larga lista de títulos detrás de él, hizo la afirmación más absurda, y esa es la mejor palabra que puedo encontrar para describirlo. Como en el mundo, en creer eso. Cuando los escritores del Evangelio volvieron y citaron lo que supuestamente dijo Jesús, estaban pidiendo a la gente que recordara palabra por palabra cosas que se han dicho hace 10, 15, incluso 20 años. Ahora, lógicamente sí. Lógicamente no podrías esperar que la gente recordara todas las palabras de Jesús mientras daba el sermón en la montaña o mientras daba las bienaventuranzas. Por supuesto no podían, pero no lo hicieron. Y por eso siempre estoy enfatizando que cada palabra de este libro no está sacada de las notas de alguien, no está armado a partir de investigaciones. Se armó a medida que el Espíritu Santo movía a estos escritores y no tenían que detenerse a preguntarse. Bueno, pregunto, ¿cómo lo dijo Jesús? Quizás debería reconstruirlo para que sea un poco... No lo hicieron. Escribieron, medida que el Espíritu Santo los movía a escribir. Mira, y estos teólogos intelectuales no saben eso. Simplemente están mirando todo esto desde el punto de vista humano, y estoy de acuerdo. Es imposible que alguien haya recordado 20 años después el sermón en la montaña, palabra por palabra. ¿Qué piensan sobre Moisés escribiendo el libro del Génesis por el amor de Dios? Moisés no estaba allí en la creación y supongo que por eso no pueden creerlo. Moisés no volvió y de repente encontró un libro entero. Registros que describían los primeros días de la creación. No. Entonces, ¿cómo lo escribió? Por inspiración. ¿Cómo escribió sobre su propia muerte? Por inspiración. Y así es con cada escritor, las Escrituras. Y de la misma manera con este escritor, el apóstol Pablo, no, tuvo que sentarse y contemplar, pensar y maravillarse. Él escribió conforme el Espíritu Santo le dio la palabra. Está bien, ahora, volviendo a Romanos, capítulo 9. Dios siempre ha tenido ese remanente. Ahora, dado que estamos tratando con el pasado de Israel, desde el punto de vista de Pablo, ahora va a poder incluir a algunos de los creyentes judíos desde Pentecostés, incluso en su propio ministerio. Recuerda, él siempre iba primero a los judíos. Algunos creyeron, pero la mayoría no creyó. Y así, esto es a lo que se refiere, que habría un remanente que sería salvo. Ahora, es de la misma manera al final de la era. Ya no lo hago. Solía pensar que tal vez lo harían, pero solía pensar que tal vez... la mayoría de los judíos serían salvos durante la tribulación, pero de ninguna manera. De nuevo, solo será un remanente de judíos el que será salvo al final de la tribulación.
Solo un pequeño porcentaje. De hecho, ¿qué es Zacarías? Solo un tercio. 2/3 van a perder sus vidas. 1/3 pasará. De nuevo será un remanente. Está bien. Ahora, entonces vamos a subir al versículo 28. Un remanente será salvo en el versículo 21. Ahora el versículo 28, porque él terminará. Obra, trabajo. Dios nunca hace nada a medias y luego se rinde. Sabes, mucha gente, esa es su enfermedad, ¿no? Empiezan algo y están exuberantes y tienen todo tipo de energía. Pero justo cuando están a medio camino con el trabajo, pierden impulso y pierden interés y todo se desmorona. Dios no trabaja así. Lo que Dios empieza lo termina. Y comenzó la obra con Israel en el 2000 a.C. Y no lo ha olvidado. Y Él aún va a terminar lo que comenzó con Israel. Ahora, es cierto que ha habido un lapso de 1900 y pico de años en que Israel ha estado ahí y Él no ha estado tratando con ellos en base a un pacto, pero aún así lo va a terminar. ¿Está bien? Versículo 28. De nuevo, Él terminará la obra y la acortará en justicia. En otras palabras, una vez que comience esa tribulación de 7 años, van a ser 7 años. De Dios tratando principalmente con el judío, y Él va a tratar con el judío de acuerdo a su justicia. Y no puedes ir más allá de eso. Y su justicia va a exigir que, para cuando esos 7 años terminen, el elemento incrédulo habrá sufrido su ira y su juicio, pero el remanente creyente va a entrar en la gloria de su dominio y reinado cuando Él establezca su reino. Está bien, así que se va a cortar en justicia, porque un trabajo corto, 7 años, no es un tiempo muy largo, a la luz de los 6000 años que hemos cubierto desde Adán. Y así el Señor hará una obra, corta sobre la tierra. Ahora, eso también se menciona en Mateo 24, cuando dice que a menos que esos días sean acortados, ninguna carne sería salvada. Bueno, ya sabes cómo siempre he enseñado eso. Eso no significa que va a reducir los 7 años a 6.5, pero sí significa que cuando esos 7 años se completen, Dios habrá terminado. Él tiene el control soberano. Total. Está bien, ahora, verso 29. Me gustaría llegar al final del capítulo en esta media hora, pero como dijo Isaías antes, a menos que el Señor de los ejércitos, o Jehová Adonai, creo que es el hebreo, a menos que el Señor de los ejércitos, si no nos hubiera dejado una semilla, habríamos sido como Sodoma, y nos habríamos parecido a Gomorra. Ahora, de nuevo, ¿cuál es la referencia? Si no hubiera sido por el remanente cada vez, ¿qué habría pasado con la nación de Israel? Dios habría tenido que destruirlos como lo hizo con Sodoma, y eso es exactamente a lo que Pablo se está refiriendo. Pero, a pesar de que Israel estaba constantemente volviendo a la incredulidad, comenzando desde el principio, especialmente, por supuesto, en Kadesh Barnea, cuando pudieron haber entrado y haber tenido la tierra prometida, en incredulidad, se dieron la vuelta y regresaron al desierto. Pero, de nuevo, siempre ha habido ese remanente de verdaderos creyentes, y de la misma manera, a medida que llegamos al final de la era, habrá ese remanente de Israel que hará que Dios perdone. La nación está bien. Ahora entonces, verso 30, que diremos entonces que los gentiles, todos esos gentiles paganos, pero que los gentiles que no buscaban la justicia, han alcanzado la justicia, han salido de su oscuridad sombría, sin Dios, de la idolatría y el paganismo, y han entrado en la gloriosa luz de la gracia de Dios, algo que Israel nunca pudo entender. Pero mira, Pablo de nuevo, les está recordando que estos gentiles, que por supuesto no habían estado buscando la justicia, pero la han alcanzado, ¿por qué? Porque tenían. Y mira, eso es lo que el judío incluso hoy no puede comprender. Mencioné el hecho, creo, en nuestro seminario de Minnesota el otro día, que nuestra primera dama en la Casa Blanca, si puedo creer todo lo que leo, hizo una declaración en el sentido de que estaba tan agradecida de que América finalmente estaba desechando los absolutos. Bueno, si solo pudieran ver eso, ese es nuestro problema. Pero ves, este es un libro de absolutos.
Y normalmente enfatizo dos de ellos en particular, y la mayoría de ustedes sabe cuáles son. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión, el absoluto, ¿no? El absoluto 2, Hebreos 11, versículo 6, creo sin fu, es imposible agradarle, eso es un absoluto. Cuando ese era el problema de Israel, no podían creer lo que Dios decía, pero aquí vienen estos gentiles, y escuchan al apóstol Pablo predicando y podían creerlo, y Israel simplemente sacudió la cabeza. Está bien, es exactamente de lo que está hablando. Y así Israel, que siguió la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. ¿Por qué? Porque no la buscaron. Ahora, no somos tan diferentes hoy. De nuevo, tendría que decir solo en generalidades, no estoy siendo explícito, pero en generalidades diría que el 90% de la cristiandad esta noche. Ahora, cuando digo la palabra cristiandad, estoy incluyendo el protestantismo, el catolicismo y todos los cultos, cualquier cosa que use la Biblia como sus reglas de orden, como quieras decirlo. El 90% de ellos todavía vive bajo una religión de obras. Haz esto, haz aquello, y entonces tal vez Dios te aceptará. Pero mira, Pablo grita, no es por obras, todo es fe. Fe más, nada. Nada emociona más mi corazón, más. Cuando personas que han estado sumergidas en este tipo de religión se acercan a un total desconocido y me dicen, oh, qué diferencia, cuando me di cuenta de que era fe más, nada. Y esto simplemente se basa en la obra terminada de Cristo en nuestro nombre. Está bien, todavía quiero terminar este capítulo antes del descanso. Está bien, no alcanzaron porque no lo buscaron por fe, sino como quien dice, por las obras de la ley, porque tropezaron con esa piedra de tropiezo. ¿Y quién ha sido la piedra de tropiezo? El Cristo, Jesús de Nazaret para Israel. Y Él sigue siendo la piedra de tropiezo para el mundo. Hoy tropezan con estas verdades preciosas sobre Cristo y su obra terminada en la cruz. Está bien, entonces, en el versículo 33, como está escrito, aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de ofensa, y todo aquel que crea en él no será avergonzado. Y así sabemos quién es la piedra de toda la Escritura. Es Cristo en todos los diversos aspectos de una piedra, pero aquí está, una piedra de tropiezo. No sé si tendré tiempo para contar esto, pero hay una leyenda. No es escritural, pero es una leyenda y es muy apropiada, que cuando estaban construyendo el primer templo, recuerdas, todas las piedras fueron cortadas en la cantera. Nunca se martilló nada en el sitio del templo. Así que la cantera envió la piedra angular, la que iba a ser la piedra final para mantener todo unido, y llegó demasiado pronto y los constructores no sabían qué hacer con ella. ¿Y qué hicieron? Bueno, la tiraron a un terreno baldío. Ahora recuerda, esto es solo una leyenda, pero tiene un significado tremendo. Así que tomaron esa piedra angular, no podían encontrar un lugar para ella, la arrojaron a un terreno baldío. Bueno, con el tiempo las malas hierbas crecieron a su alrededor, y con el tiempo la gente empezaría a usar ese terreno baldío como un atajo, y mientras tomaban un atajo a través de ese terreno baldío, ¿qué pasaría? Tropezarían con esa piedra que había sido mal utilizada por los constructores, y si eso no es la imagen perfecta de qué. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Ministerios Les Feldick, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 7N4-52. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.